Buenas noches. El sentido y el quehacer de la universidad. Importante trazarse el objetivo de comprender la universidad como una institución occidental de finales de la Edad Media, que ha mantenido hasta la actualidad reflexionar sobre su sentido y quehacer en el momento presente, el objetivo del vida. Hay que contextualizarnos en esa baja Edad Media de los siglos IX a los siglos XV, cómo las condiciones, las acciones, las necesidades en cada momento de la línea del tiempo llevaron a clasificarnos roles en la sociedad que son afectados por el mismo entorno y por los roles de las demás personas en esa clasificación piramidal. De acuerdo a el feudalismo, la clasificación posterior de las personas en roles de clero, caballeros, siervos, cuando se establecen ya tecnologías innovadoras que nos llevan a clasificarnos o agruparnos ya en un grupo de personas. El poder o el objetivo de la cultura humana siempre buscar expandirse, crea nuevas necesidades y nuevos roles que nos llevan a entender debidamente cuál es el oficio que debemos cumplir en ese rol, para lo que al final de la Edad Media aparece ese rol de la burguesía. En la universidad, el escudo de la universidad habla de universitas, palabra latina que designaba la totalidad o el conjunto de los miembros de un grupo, el pertenecer, el agruparnos, el agremiarnos en un grupo, que para este caso son los docentes y los estudiantes. Hay que contextualizar quiénes han manejado la información o quiénes han sido los veedores o los que han logrado mantener esa información y transmitirla con un objetivo claro, sea la agremiación a la que pertenezca o el grupo o el rol que tenga. En este tipo de contexto, la religión, las religiones, en este caso los cristianos, a través de Benito de Nurcia, entendieron que debían educarse ellos mismos en sus conocimientos y mantener así estas oportunidades de velar porque los conocimientos se mantengan. Federico Lorca, en su famoso discurso de inauguración de la biblioteca Fuente Vaquero, afirmó: los monasterios antiguos salvaron la humanidad. Toda la cultura y el saber se refugió en los claustros donde unos hombres sabios y sencillos, sin ningún fanatismo ni intransigencia, palabra pues más contemporánea, custodiaron y estudiaron las grandes obras imprescindibles para el hombre. Entonces los monasterios, espacio donde estaba el conocimiento y además se transmitía. De ahí a que Benito de Nurcia sea como ese parte de ese contexto que nos dio la oportunidad de empezar a transmitir la información a través de un proceso de educación. Texto, pretexto y contexto es lo que busca esta presentación. eh, Transmitir a través de cómo se contextualiza, se tiene una información y se tiene un objetivo, entendido desde este eh, poema de Alonso Quesada y ese análisis por la señora Yolanda Arencibia Santana, a través del análisis del poema eh, del poeta casado sin el hijo. La mujer cumple 20 años y espera a dos el hijo, que desde su título empieza a desglosarse y entender esa narrativa del texto, esa estructura, donde se tiene un contexto, un pretexto que desde el título se está previendo. El objetivo de la presentación es generar en la primera parte ese origen o establecer el origen de las universidades, entendiendo o enmarcándolo en esos tres conceptos: texto, contexto y pretexto. La unión de maestros y alumnos. Estas universidades al principio
o la institución de la universidad se crea a través de una necesidad, entendemos, o ponemos sobre la mesa el concepto necesidad, que va a ser crucial en el desarrollo de la presentación, y es que se empiezan a agremiar los profesores y los estudiantes con el fin de defender sus intereses, ¿cierto? Eh, Siguiendo el modelo de diversos oficios que se presentaban en ese momento de la historia, generando los estatutos, organizándose debidamente. El origen, igual que las universidades, habían otros oficios, ¿cierto? Estos oficios son un legado, o se hablaba de una universidad de los maestros y los alumnos. Ya se entiende ese concepto. Siempre hay unos oficios, algo que enseñar a través de alguien que enseña y el que quiere aprender. El contexto, un acto el cual otorga estatutos para reglamentar con precisión las condiciones de la enseñanza en París. En el año 1215. El pretexto, gobernarse mediante autoridades propias. Los que enseñan y son enseñados precisan de esos estatutos para gobernarse. Conclusión, universidades por oficio. Enseñar oficios específicos de manera organizada. ¿Qué similitudes hay? Se organizan facultades, organización, que tienen programas, artes. Esos artes se pueden clasificar, o esas facultades dentro de esas artes que enseñan como artes liberales y artes mecánicas, que enmarcan en las artes liberales las disciplinas de la gramática, retórica y dialéctica, el trivium de la cultura antigua, y el quadrivium, la aritmética, la música, la astronomía y la geometría, artes mecánicas, en un escalón, pero ya estamos clasificados con unos saberes básicos o principales en un proceso de educación. ¿Qué más hay? Entonces, esas facultades generan una apertura a un nuevo conocimiento, un nuevo nivel de educación. En esas mismas facultades, con esas mismas disciplinas, con esas mismas artes clasificadas en esas trivium y quadrivium, se entiende que hay unas que son más apetecidas o más buscadas por los alumnos o estudiantes. Teología, medicina y derecho. Son las más lucrativas y son las que empiezan a tener como ese protagonismo en las principales universidades o en las primeras universidades de ese contexto histórico. El dilema de elegir la carrera se empieza a establecer desde esta época. Quiero lucrarme, quiero aprender, ¿cuál me da más prestigio? Tipos de universidades. Universidad medieval. Las artes liberales, ya las entendimos, las disciplinas de mayor prestigio, ¿cierto? Los estudiantes ingresaban antes de los 15 años, no existía ese proceso como el actual, primaria, secundaria, profesional, posgrado. No habían recursos, era aislada, no sé, por no tener esos recursos y no tener contacto con los demás entidades o con las demás esferas de la sociedad, no se permitía mucha innovación, no existía. Tenían un pretexto, poder obtener el permiso para enseñar. La Universidad Colonial. Todo fue esa educación como un todo. Se necesitaba tener apoyo de personas con esos conocimientos para apoyar al conquistador en los nuevos territorios. No habían muchos recursos, habían muchas dificultades. Se necesitaba satisfacer la demanda creciente de personal eclesiástico, que eran los que manejaban la información. Se necesitaba vincular culturalmente al imperio. Entonces tenemos unos objetivos claros para poder enseñar y transmitir la información. Universidad Napoleónica, 1789, configura un nuevo modelo de educación. Se desarticula el antiguo modelo, ¿cierto? Se establecen más escuelas, ¿cierto? Se establecen otras clasificaciones.
impulsa la universidad estatal y rígida, centrada en la docencia y exclusivamente formar profesionales con un objetivo claro, esa educación estatal, para mantener dentro de su contexto histórico a esa persona que precisa de necesidades que le garanticen cumplir con sus objetivos. Entonces le enseñamos a la población en función de la necesidad, en este escenario del Estado. Universidad inglesa, total contraste en contravía con la Universidad Napoleónica, pero con un objetivo claro, y que es el definir una población objetivo para enseñarle a dirigir. Entonces, es una universidad que busca satisfacer una demanda de personas que gobiernen, que manden, ¿cierto? Su objeto es intelectual, no moral. Se establece que ya hay una demanda que solo puede cumplir la universidad. Entonces ya hay un contexto que está llevándonos a definir para dónde va la enseñanza desde el modelo inglés. La universidad alemana, que nos deja modelos que se aplican hasta hoy, ¿cierto? La libre exposición, la unión hace la fuerza, todos tenemos la oportunidad de generar conocimiento. El modelo de la universidad alemana influye hasta los tiempos actuales. Es una respuesta contra la invasión napoleónica. Empieza la cátedra, la discusión, el foro. Construcción de conocimiento en grupo, no el profesor y los estudiantes. Problemáticas, objetivos, guía, conocimiento y construcción de la eh, educación o del conocimiento en conjunto. Entonces, estas conclusiones nos originan, estas conclusiones del origen y los tipos de universidades nos dan estos conceptos a tener en cuenta o estas ideas a tener en cuenta. Ver el pasado para entender el futuro es indispensable para entender el quehacer de las universidades. Aprender de lo vivido y lo experimentado. Un modelo de investigación, el experimental. Uno aprende a través de la experiencia. Una universidad asequible para todos. Así tengamos una población objetivo definida, debería ser asequible para todos y en efecto lo es. Hay que seguir garantizando que en realidad sea asequible para el 100% de todos nosotros. Construye sociedad, se establecen conceptos importantes para cualquier sociedad, dignidad, respeto. Y uno que siempre ha estado, pero no hemos logrado que sea asimilado por la totalidad de la población, la solidaridad. Los saberes que se enseñan y cuáles no, pero no con el objetivo de no enseñar algo, sino de establecer también eh, un énfasis, establecer su valor agregado, su factor diferencial entre otras entidades que también enseñan. Voy a enseñar esto. A partir del contexto surgen necesidades y fines de cada sociedad en cada momento de la historia. Nos influye lo que nos pasa alrededor, nos hace cambiar, nos hace evolucionar, nos hace aprender, nos hace buscar cómo transmitir lo que aprendimos, el contexto. El estudio profundo de los libros y lo teórico. Hay un registro. Las universidades, así como el monasterio, son los que veedores de esos conocimientos y debemos transmitirlos. Se responde a diferentes momentos de la historia, sí. Diferentes momentos de la historia es una conclusión que siempre nos llevarán a crear nuevos conocimientos y a cumplir con las necesidades de esos momentos coyunturales o hitos en la historia. Identifica el rol de las universidades en el momento histórico, así como la Universidad de la Gran Colombia identificó su rol después del Bogotazo. Las universidades en Colombia deberían identificar el rol en este momento histórico tan coyuntural para nuestra sociedad. Entonces la universidad debe identificar el rol, establecer su población, entender el contexto. Ese es el rol y el quehacer. Y el sentido más que el quehacer. Y entonces el quehacer, si lo identificamos, es el rol de la universidad, transmitir la información adecuada para no solo ofrecer
el conocimiento, sino cumplir un objetivo. No solo es formar, no solo vamos a formar profesiones y oficios, hay que formar el oficio, hay que formar la población con un oficio para cumplir una necesidad y solucionar su problema. Todas las civilizaciones se educan, es la conclusión. Todos vamos a educar. En ese orden de ideas, ¿cuál es el sentido del quehacer de la universidad como conclusión final? Lo acabo de mencionar y lo voy a sintetizar en lo siguiente. El sentido de la universidad es transmitir la información para cualquier tipo de población. Y el quehacer es identificar el momento histórico, las necesidades, los problemas, el futuro que busca una civilización de manera inclusive, siendo solidario, respetando y compartiendo. Muchas gracias.